Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del magíster Fernando Suaznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, muy bienvenido a este programa y gracias por estar de nuevo con nosotros. No, más bien el agradecido soy yo por darnos una nueva oportunidad de poder expresar o más que todo mostrar algunos detalles de las investigaciones que nosotros realizamos en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a adentrarnos en el mundo de las redes sociales en Bolivia y vamos a conocer a través de la presentación de Fernando las tendencias en el uso de estas redes sociales. Así que para empezar el programa, ¿qué son las redes sociales? Como nosotros y en general el resto de la sociedad, actualmente se ha incrementado el uso, ha existido, o la tendencia actual es un incremento bastante sustancial en el uso de las redes sociales. De hecho, podemos decir que las redes sociales son un conjunto de varios individuos que se pueden agrupar en grupos, organizaciones o sociedades globales, ¿no? Entonces, estas plataformas normalmente se utilizan para encontrar información, comunicarse, interactuar con las propias empresas o ofrecer algún producto o alguna promoción que ellos tienen, ¿no? Entonces pueden ser servicios o pueden ser también bienes a través de Internet mismo. Es indudable la influencia de las redes sociales, pero ¿cuáles son las ventajas que tienen estas redes sociales? Bueno, hay muchas ventajas. Quizás la principal ventaja que tienen es que la comunicación es instantánea. Nos pueden ofrecer oportunidades laborales, además de que se está utilizando últimamente con propósitos de entretenimiento para compartir conocimientos y aumentar más que todo la visibilidad, en el caso de las empresas, de la marca, ¿no es cierto? Además de generar espacios favorables para la atención a los clientes, ¿no? Pero por supuesto también existen algunas desventajas, como por ejemplo que hay un menor contacto presencial de la gente y en algunas circunstancias hay peligros en cuanto a la seguridad en las mismas redes sociales. Y seguramente en tu investigación has podido detectar cuál es la tendencia del número de usuarios de Internet y de redes sociales en el mundo. La tendencia, más que todo de los medios digitales, o ahora en este momento se está utilizando bastante el móvil, ¿no? Entonces, para muchas personas es indispensable el uso de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que en este momento hay más de 4.5 mil millones de personas que están vinculadas con Internet, eso quiere decir que están utilizando Internet. Y por otra parte hay más de 3.8 mil millones de personas que están utilizando las redes sociales. En ese sentido, podemos decir que el 60% de la población mundial está vinculada a Internet, ¿no es cierto?, o está en línea, en pocas palabras, y un 83% de esos usuarios están utilizando las redes sociales. Estamos hablando de un dato entre los años 2015 a 2020, ¿no es cierto? También se ha registrado un incremento en el uso de los usuarios, o más bien un incremento de nuevos usuarios del 50.83% en Internet, ¿no?, o en el uso de Internet. ¿Y cuáles son las plataformas sociales más utilizadas en el mundo? Bueno, según algunas estadísticas que nosotros hemos podido revisar, ahí tenemos como fuente, por ejemplo, Hootsuite, que es una plataforma que existe en Internet y que nos da información acerca de el uso de Internet como de las redes sociales. Quizás una de las plataformas más utilizadas es Facebook. Actualmente Facebook tiene alrededor de 2.603 millones de usuarios activos. Entonces, ha aumentado su uso en un 6.3% el último año. Eso quiere decir unos 154 millones de personas, ¿cierto?
Por otra parte, tenemos también otra de las plataformas utilizadas, es YouTube, con 2.000 millones de personas y como la mayor parte de la gente ahora está utilizando WhatsApp, es otros 2.000 millones de personas también. Eso quiere decir de que los datos nos reportan que ha habido un crecimiento del 25% con respecto al año anterior en el uso de WhatsApp. Eso equivale a aproximadamente unos 400 millones de personas, ¿no? Asimismo, también existe otra red social importante, tal como Instagram, que está manejando alrededor de 1.082 millones de usuarios, ¿cierto? Y ha tenido un crecimiento de aproximadamente 8.2% el último año. Y en cuanto a las características de los usuarios, ¿cuál es el perfil de los usuarios que utilizan las redes sociales? Bueno, si nosotros revisamos la misma fuente, Hootsuite, hemos podido determinar que la mayor parte de los usuarios están comprendidos entre las edades de 25 a 34 años de edad. Esos son aproximadamente unos 19% del total de la población que se ha considerado. Por otra parte, también otro segmento importante es usuarios entre las edades de 18 y 24 años, con un porcentaje de uso de un 16%, tal como nosotros podemos apreciar en la gráfica que mostramos, ¿cierto? De hecho, se ha podido determinar también que la población masculina es la que está utilizando con mayor frecuencia las redes sociales. ¿Y cuál fue la tendencia del número de conexiones móviles acá en Bolivia? Bueno, actualmente los usuarios o prefieren contactarse o vincularse a Internet mediante su móvil, ¿no es cierto? Muchos utilizan, como habíamos dicho, los dispositivos móviles y podemos ver que ha existido una tasa de crecimiento de alrededor del 13.2% entre los años 2019 a 2020. Por otra parte, entre los años 2017 a 2020, la tasa de crecimiento es 3.48%, pero tal como se ha podido evidenciar, este último año ha existido un incremento sustancial en las redes sociales por las razones de la pandemia, ¿no es cierto?, donde prima básicamente el distanciamiento social como una política de bioseguridad. Fernando, ¿cuál fue la evolución de las conexiones móviles por ocupación del usuario en Bolivia? Bueno, de hecho, tenemos una evolución ascendente y se ha registrado un crecimiento de 2.06% entre los años 2017 y 2020. Asimismo, se ha podido determinar que también en Bolivia ha existido un incremento en el uso de banda ancha, ¿cierto? Su tasa de crecimiento ha sido de alrededor de 53.65%, ¿cierto? Y estamos hablando de estadísticas entre el año 2017 y 2020. Por otra parte, tenemos un servicio o el servicio de prepago que ha decrecido en un 2.22% entre el último año, entre el 2019 y el 2020. Y el servicio de postpago sí ha tenido un incremento de alrededor del 20% entre los años 2017 y 2020, ¿no? De hecho, la mayor parte de los usuarios en Bolivia son aquellos usuarios que corresponden a un segmento de profesionales y de gente joven, básicamente, ¿no? Eso es. Y en cuanto al tráfico web, ¿cuál ha sido ese tráfico según dispositivos en Bolivia? Bueno, nosotros ya habíamos mencionado, por ejemplo, de que en el caso del uso, por ejemplo, de los móviles, estamos hablando de un 36% de los que utilizan Internet están utilizando sus móviles. Y hay otro segmento que constituye aproximadamente el 63.2% que está utilizando las computadoras o las computadoras de escritorio, ¿no? Hay muy poca gente que está utilizando las tablets, solamente representa un 0.7%, y las consolas de videojuego es un poco significativo, con un 0.04% de la población total, ¿no?, en Bolivia. Entonces priman los celulares. Los celulares y las computadoras de escritorio, así como también los portables, ¿no? Es decir,
¿cómo se llama esto? Laptop. Sí, laptop, eso, exactamente. Y bueno, vayamos a ver un poco las tendencias. ¿Cuál es la tendencia de la cantidad de usuarios de redes sociales en Bolivia? Bueno, en realidad la cantidad de usuarios de las redes sociales en Bolivia son 7.5 millones, ¿cierto? Con el último año, estamos hablando del año 2020. Eso representa 65% de la población total en Bolivia. El incremento de usuarios entre el año 2019 al 2020 ha constituido un 7.14%, ¿cierto? Eso significa aproximadamente unos 500.000 personas. Aunque nosotros hemos podido determinar que ha existido un incremento promedio entre los años 2018 y 2020 de 7.41%, ¿cierto? Lo cierto es de que nosotros tenemos una tendencia ascendente en el uso de las redes sociales en Bolivia, más aún por las circunstancias, como ya habíamos mencionado, de la pandemia en este último año. Yo pienso de que todavía no han salido las estadísticas, por ejemplo, de lo que ha sucedido en el año 2020, pero yo pienso ya para el fin de año o probablemente los primeros meses del próximo año ya vamos a contar con las estadísticas de entre el año 2020 y 2021, porque normalmente se reporta de enero de cada año las estadísticas que salen en Internet, ¿cierto? Bueno, y viendo un poco tu investigación con respecto al uso de las plataformas y el género, vayamos viendo cómo son las tendencias de cada una de las plataformas. ¿Cuál es la tendencia del uso de Facebook según el género en Bolivia? Bueno, Facebook, como la mayor parte de la gente tiene entendido, es más que todo es un espacio, ¿no?, donde las personas controlan la información personal que van a compartir, ¿no?, con otras personas. Eso quiere decir que este mismo Facebook es un servicio global que conecta a familias y conocidos. Y en cuanto a la tendencia de su uso, estamos hablando de una audiencia de aproximadamente 7.1 millones de usuarios en Bolivia, y esta cifra representa un 83% de la población de todas las personas mayores de 13 años que existen en Bolivia, ¿no? Entonces, ha existido y es notable, por ejemplo, un incremento de usuarios de esta plataforma, y para dar una idea, por ejemplo, se ha registrado un 2.89% de incremento entre los años 2019 y 2020. Eso significa aproximadamente 2.000 nuevos usuarios para Facebook. De hecho, el género masculino es el que está utilizando con mayor frecuencia esta plataforma con un 58.3%, y el resto constituye, por ejemplo, el género femenino, ¿no? Y cambiando de plataforma, vayamos al Instagram. Entonces, ¿cuál es la tendencia de uso de Instagram según el género? Bueno, Instagram es una plataforma que actualmente está siendo utilizado con propósitos de compartir fotos y videos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo nos permite sacar fotos y editarlas. Tiene una audiencia aproximadamente de 1.1 millones de personas, eso representa un 13% de la población boliviana, y su incremento en el uso entre los años 2019, o más que todo, 2018 y 2020, representa un 19.56%. De hecho, también en esta circunstancia o en esta misma plataforma se ha registrado un 53.7% de las personas de género masculino están utilizando esta plataforma, y el resto constituye el género femenino, ¿no? Estamos refiriendo al resto del 100%, eso significa un 46.3%, ¿no? Entonces no sucede esa situación o esa circunstancia en otros países donde la situación es inversa, ¿no?, donde el género femenino utiliza con mayor frecuencia. Eso podemos decir, por ejemplo, en algunos países europeos, pero en nuestro país el género masculino está utilizando con mayor frecuencia las plataformas de las redes sociales. Y cambiando de nuevo de plataforma, vayamos viendo qué sucede con el Twitter. El Twitter, para tener una idea, por ejemplo, esta es una plataforma, una herramienta que se basa en el microblogging, ¿no es cierto? Eso quiere decir, por ejemplo, que nos permite mandar mensajes cortos, instantáneos, que tienen alrededor de unos 140 caracteres. Está oscilando entre 120 y 160 caracteres que permite enviar. La cantidad de usuarios en Bolivia es sustancialmente menor, estamos hablando de unos 380.000 usuarios. Eso representa un 45% de toda la población que tiene acceso a las redes sociales, ¿no?
y su incremento entre los años 2019 y 2020 ha sido de un 100%, y el género masculino está utilizando con aproximadamente un 62.9% esta plataforma, ¿no? Entonces el resto, ya aproximadamente un 37.1% es utilizado por el género femenino, ¿no? Y ahora vayamos a LinkedIn. Tengo entendido que es más para personas empresariales, personas, digamos así, intelectuales. ¿Cómo va la tendencia ahí? Sí, bueno, LinkedIn es una plataforma que ha sido creada con el propósito de establecer relaciones comerciales y profesionales. Eso quiere decir, por ejemplo, que muchos de sus usuarios tienen su currículum subido en esta plataforma, ¿no? Entonces, los usuarios son básicamente profesionales y empresas que buscan promocionarse. En nuestro medio, estamos hablando de 920,000 usuarios, eso representa aproximadamente un 12% de la población mayor de 18 años que utiliza Internet, ¿no? Su crecimiento aproximadamente se ha registrado de un 26% entre los años 2018 y 2019, y nuevamente el género masculino está utilizando esta plataforma con un 61.7%, ¿cierto? Y el género femenino un 38.3%, ¿no? Entonces podemos, la situación es muy similar, por ejemplo, para otra plataforma, una situación similar a Facebook, estoy hablando, de WhatsApp, porque es la plataforma que quizás en uso está siendo igual a la de Facebook, ¿cierto? Entonces las proporciones son más o menos similares a la de Facebook en este último año. Ahora veremos, por ejemplo, cómo será la tendencia para los próximos años. Eso en función de lo que vaya sucediendo, ¿no? Y las circunstancias que se presenten. Seguramente la investigación sigue en curso, pero ¿ya tienes algunas conclusiones para compartir con nosotros? Sí, bueno, entre las conclusiones es que el uso de Internet en Bolivia y el de teléfonos inteligentes ha crecido exponencialmente, ¿no? Antes, por ejemplo, mucha gente no veía la necesidad de utilizar el teléfono inteligente, pero ahora con la aparición de las redes sociales y más aún con esto de la pandemia, el COVID-19, se ha hecho una necesidad imprescindible el uso de los teléfonos inteligentes y por tanto de las redes sociales. Quizás la principal desventaja que nosotros tenemos en Bolivia es de que el servicio de Internet no ha llegado, por ejemplo, a algunas zonas o áreas rurales, por lo que existe esa limitación, ¿no es cierto? No toda la población boliviana está conectada, ¿no?, a Internet, y en algunas de las circunstancias, por ejemplo, las redes sociales no están siendo utilizadas con propósitos empresariales, más que todo están siendo utilizadas con propósito de diversión y más que todo de entretenimiento, ¿no es cierto? Si bien nosotros estamos con alrededor de 7.5 millones de usuarios de Internet, existe ausencia de políticas públicas que permitan utilizar Internet de forma más equitativa, y también existe ausencia de políticas públicas para el uso de las tecnologías de información y comunicación. El propósito, y pienso que es acceder a Internet y a los teléfonos de manera que nos garantice un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces, de hecho, el tener un teléfono no nos garantiza de que nosotros tengamos, por ejemplo, seamos capaces de poder utilizar o tener habilidades informáticas, ¿no es cierto? Es necesario que nosotros entremos a procesos de capacitación del uso de estas redes sociales para podernos conectar y darle un uso adecuado, ¿no es cierto? Podemos darle un uso desde un punto de vista empresarial para promocionar las empresas y no solamente utilizar con propósitos de entretenimiento o de diversión, ¿no? Es la idea más o menos que hemos llegado a concluir en nuestro trabajo de investigación, pero sin embargo, como ya había manifestado, todavía está en suspenso lo que pueda o lo que ha sucedido este último año, por ejemplo,
con las redes sociales debido a la circunstancia de la pandemia que ha provocado, por ejemplo, que mucha gente prácticamente se decante para ir a comprar muchos de estos instrumentos electrónicos, desde teléfonos celulares hasta laptops y computadoras, ¿no es cierto?, que actualmente la mayor parte de las universidades, como los colegios, están utilizando estos instrumentos para poder, bueno, continuar con la capacidad o con la educación, ¿no es cierto?, tanto en colegios como en las mismas universidades, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, y de hecho yo pienso que para el próximo año vamos a tener nosotros algunas estadísticas de lo que ha sucedido el año 2020, ¿no es cierto?, con las redes sociales, donde ya es prácticamente común el uso, especialmente entre los jóvenes, como ya habíamos manifestado, ¿no? Pero no escapa de ese grupo también la gente mayor, ¿no es cierto?, que básicamente se comunica con su familia a través de los celulares inteligentes, ¿no? Debe haber también alguna diferencia en el uso de las plataformas con respecto a la edad, ¿no?, a la edad de las personas. Sí, como ya habíamos dicho, por ejemplo, quizás el segmento que está utilizando más estas plataformas es aquel que está vinculado entre 25 y 34 años de edad. Y los jóvenes, ¿no?, entre 18 y 24 años de edad. Es el segmento que utiliza más las redes sociales. Pero yo considero que, de acuerdo a la tendencia que se presenta, es un crecimiento exponencial, y entonces cada vez más segmentos de la población van a ir conectándose a las plataformas y a las redes sociales, de manera de que esto sea prácticamente de conocimiento público, ¿no?, de toda la población, y quizás un medio adecuado para poder ya sea promocionar o generar, por ejemplo, posición de marca para muchas empresas, ¿no?, si nosotros vemos desde ese punto de vista, no solamente desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Y para terminar el programa, ¿alguna recomendación que rescatas de tu estudio? Bueno, quizás la recomendación más importante es de que estas redes sociales deben ser utilizadas más que todo con la idea de poder impartir, por una parte, conocimientos, y por otra parte con la idea de poder promocionar artículos. No es como, o servicios, no es como, por ejemplo, no tenemos el mismo comportamiento como está sucediendo en otros países, donde el sistema, por ejemplo, de la logística para poder distribuir, por ejemplo, productos que se venden por internet y por las redes sociales es tan establecido de que básicamente uno lo único que tiene que hacer es comprar el producto vía la página web y la pasarela de venta, que se paga mediante internet, y recibe en la puerta de su casa el servicio o el producto que requiere. Y es necesario de que nosotros entremos ya en un proceso de creación, por ejemplo, de la logística necesaria como para poder implementar los servicios de compra y venta por internet, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Yo más bien el agradecido soy yo por que nos dan la oportunidad de poder mostrar una pequeña parte de la investigación que nosotros estamos realizando. Y bueno, en realidad esto de la investigación es dinámico, y muchas veces los datos van cambiando de mes a mes, especialmente con esto de las redes sociales y con el uso de internet y demás, ¿no? Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Fernando Suaznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias a su presentación fuimos conociendo detalles, estadísticas y, más que todo, las tendencias en el uso de redes sociales en Bolivia. Bueno, deseamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Sigamos cuidándonos mucho los unos y los otros, y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.